que somos muy afectos a las amistades. Y como es una sociedad realmente chica, nos enteramos, nos alistamos detrás de los acontecimientos que nos toca y que nos duele. Los amantes de los deportes mecánicos, en el caso mío, me tocó también la difícil tarea de saber asumir la pérdida de un amigo, como Diego Fernández. Saber asumir que de pronto en la negligencia, en la urgencia, en la falta de prevención, en la práctica, en la excusa que vos quieras poner, le tocó perder en este caso. Y de pronto, sin ser amigo, pero sí estamos todos involucrados en la búsqueda de esta persona que se ha extraviado en el cerro, también nos ha motivado a los riojanos a estar pendientes de todo esto. Una colega, que tiene un sentido de crítica propia y extraña, hizo un comentario que me pareció muy valioso. Y por eso rescato ese comentario para hablar de lo que pasó, para no culpar a nadie, sino creo que tenemos que saber asumir nuestras propias responsabilidades. Estoy hablando de la doctora Soledad Vara. Doctora Vara, ¿cómo te va? Buenas tardes, Jorge Ocampo te saluda. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me sorprendió y me gratificó la forma en que resumiste los dos hechos del fin de semana, la pérdida de Diego, la pérdida de esta persona, y vos ponés en tu escrito, en tu mensaje, ¿a quién debo responsabilizar? ¿Quién es responsable de esto? Mira, yo Si, creo que el sentido de la publicación ha sido alertar a los organismos públicos que nos controlan, básicamente la prevención. Entendemos que son deportes de alto riesgo y entendemos que el municipio tiene necesariamente el poder de policía. Entonces, necesariamente tiene que controlar a través de su organismo este tipo de actividades. Que si bien la responsabilidad, como vos bien lo sabes, es compleja, pero es lo que yo pongo el acento. ¿De quién es quién es el responsable? La persona que practica su deporte, es aficionado y que puede salir a caminar y toma cualquier sendero sin ningún tipo de control. Y como le pasó a mi gran amigo Diego, que también era aficionado al motocross, y fueron a un circuito a hacer una especie de entrenamiento o a divertirse o a pasar una tarde con amigos y tenemos resultados fatales. Entonces a eso va dirigido. Yo creo que acá los organismos de control necesariamente tienen que prevenir y tienen que, por sobre todas las cosas, regular la práctica de estos deportes que, bueno, que de por sí ya traen un riesgo íncito en su práctica, pero que el particular, más allá de la decisión que toma, debe estar sí o sí controlado. Entonces yo sí o sí llamo a las autoridades que tienen las facultades para esto, ¿me entiende? Para que no haya otras víctimas fatales, porque hoy, por ejemplo, como vos lo decís, en un caso nos toca a los amigos, pero por el lado de la otra persona también tiene familia y ha mantenido la atención y ha captado la atención de toda la provincia en una búsqueda donde hoy, por supuesto, está a cargo del Estado, en una bueno, búsqueda que irroga una parte económica bien importante, muy pero importante. quizás hubiese sido prevenida Es muy con un importante. mayor control. Es muy importante el gasto, es muy importante el desgaste de las fuerzas vivas que están participando, cuando se podía haber evitado el segundo día o tercer día que hablamos con los chicos a las 9 de la noche. Hablamos de que había una caseta ahí en ese lugar donde debería estar habitada por una persona, un bombero, un chaleco rojo, alguien que requiera los datos de quien vaya a hacer la práctica de este deporte. Que me Claro, diga, precisamente porque es una actividad que no está controlada. claro, no está Entonces, controlada. ese es el sentido de llamar la atención de los organismos que tienen la obligación de controlar y que, por supuesto,
en una suerte de convenio, no convenio, sino de interacción con los demás órganos, como es turismo, hacer un relevamiento efectivamente de cuáles son los lugares donde las personas pueden visitar, y para lo cual se necesita un buen proyecto y se necesita recursos humanos, recursos económicos, pero así tenemos una ciudad segura, en donde también la práctica del deporte sea segura. Entonces, yo creo que ha sido un llamado de atención básicamente para los organismos estatales, para el intendente de la capital, que pueda prevenir, que pueda regular, para que no tengamos estos resultados fatales. Yo creo, Soledad, que fundamentalmente, bueno, hay que delinear la responsabilidad que le corresponde a cada uno. Vos fijate en el caso de Diego, un instructor de motocross, porque él les enseñaba a los chicos cómo debían actuar, cómo debían funcionar como piloto de motocross, cuál era la vestimenta, todos los requisitos necesarios para ejercer y practicar un deporte tranquilo. Una persona que se ha dedicado toda la vida al deporte. Yo lo conozco de toda la vida, Diego. Bien. Entonces, nos ponemos a pensar a dónde estaba entrenando, qué responsabilidad le cabe a la persona que es encargada de este circuito y qué responsabilidad le cabe al Estado cuando permite que estos deportes se practiquen sin ninguna asistencia médica, sin ninguna asistencia de control. Sí. Por ejemplo, hay otro riesgo, Soledad, hay otro riesgo que en La Rioja, Dios quiera que no nos vaya a cobrar, no, ya cobró sus vidas, y es el autódromo de la ciudad de La Rioja. El autódromo simplemente es una máquina de fichar plata, de generar plata y de facturar. Para cuando hay eventos se factura mucha plata, pero no se tiene el cuidado ni el resguardo como para utilizarlo hasta como una escuela de aprendizaje de las cosas que hay que hacer bien. Está bien, pero yo tengo entendido que el autódromo, por ejemplo, es un establecimiento que está controlado. Es un establecimiento que por ahí a la gente le puede causar molestia, pero es un establecimiento que está controlado. Ahora bien, ¿quién controla? ¿Qué es control de Soledad? De las pistas de motocross, por ejemplo, las pistas donde los chicos van a entrenar su deporte. ¿Quién controla, por ejemplo, estos deportes del trekking, del running, de las caminatas, de los senderos? ¿Cuáles son los senderos que la ciudad tiene habilitados para ese deporte? Bueno, ahí sabe dónde tiene que funcionar. Una seguridad determinada en donde el deportista sabe que va a estar controlada el ingreso y la salida. Bueno, ahí creo que corresponde no tan solo al propio deportista de ser responsable de su actividad, sino que el control pasa por saber a dónde, cómo y de qué manera. Y si voy a practicar en un circuito, saber si el circuito está aprobado, de quién es. Pero no, aquí en La Rioja no hay ese control, no existe ese control. Vos sabés muy bien que nosotros en Derecho tenemos la teoría de los actos propios. O sea, que la responsabilidad comienza por nosotros mismos. Sí. Pero ahí en más estamos en lugares que pertenecen al Estado. Sí. Porque yo no estaba haciendo mi deporte en el fondo de mi casa, en donde hay una custodia exclusiva por el derecho de dominio que me da la propiedad privada. Entonces yo creo que es necesario, sí o sí, en virtud de estos hechos fatales que han sucedido y en virtud de la inversión que después el Estado tiene que hacer, yo creo que sería más menos complejo, digamos así, establecer una normativa, crear una normativa que tienda a la prevención, y la prevención tiende a la seguridad, y la seguridad a la evitabilidad de estos resultados fatales. El tema es que de pronto las autoridades políticas tienen épocas en que piensan y épocas en que no piensan. Hoy el pensamiento de cualquier político es saber si voy a ir de diputado titular, nacional, provincial, qué voy a hacer en las próximas elecciones. Y se olvidan que la vida sigue, tiene los mismos riesgos de todos los días. Un intendente que debería saber cuántos circuitos hay. A ver, tiene tanta gente durmiendo en las ventanas, en las verjas internas del municipio, manda a investigar
quién hizo el circuito de tal o cual cosa, pero para que controlemos, que no nos llevemos estos chascos de que pronto lo que pasa, no sabemos de quién es el circuito, si están homologados, si no están homologados, si el que practica es un amateur. Y si tienen las medidas de seguridad. Eso, no es que yo estoy entrenando lo requiere. Lógico, bueno, aparte con... A esa finalidad está dirigida el mensaje, el posteo que yo hice esta mañana, porque realmente... Es un llamado de atención. Sí. Lo que vos hiciste es un llamado de atención y me parece perfecto. Me parece perfecto, porque a veces nos creemos omnipotentes y no somos. Somos tan pecadores, somos tan débiles como cualquiera. Eso, una necesidad y un pedido, porque yo creo que lleva íncito un pedido de decir, bueno, a ver, señor intendente, siéntese a conversar con las distintas áreas que están a su cargo y evalúe este tema. Con el ciclismo pasa lo mismo, entonces es necesario evaluar, porque la realidad te va marcando las necesidades de la población, la realidad. Entonces yo creo que eso es lo necesario. Creo que ahí hay que hacer un llamado a las distintas asociaciones que convergen en el motocross, la velocidad, el automovilismo, el rally, el trekking. Son deportes que tienen como mínimo una agrupación, pero hay que ayudarlos a que conformen un reglamento que se respete y que se respete el reglamento y las condiciones mínimas. Yo creo que es una política deportiva la que se tiene que instaurar. Es una política deportiva. Una política deportiva con organismos, con personal, con una infraestructura y con una inversión que tienda efectivamente a determinar cuáles son los circuitos habilitados que deban tener una seguridad determinada y cuáles son los lugares habilitados y las personas que concursan a los entrenamientos cumplir determinados requisitos. Lo primero que tienen que tener es una ambulancia en la puerta. Sí. O sea, la seguridad médica es la garantía médica, es lo primero. ¿Me entiende? Para que después no lamentemos, y si tenemos que lamentar, pero bueno, estuvieron dadas todas las condiciones para que este deporte se practique. Y en el caso del trekking, como mínimo, estar munido de ciertos elementos que tengan que ver con la señalización o con emitir un SOS desde el lugar donde se esté. Es así, eso sí de sentido. Y creo que lo lograste, doctora, porque ojalá que nos haga reflexionar, porque es muy triste hoy, por una negligencia, estar buscando a una persona, una familia que está detrás y todo lo que significa este dolor de no encontrar y de empezar a calcular, a pensar lo peor y que es lo más duro que puede pasar en esto. En el caso de Diego... Por ejemplo, en los deportes que se practican en las montañas, en los senderos, en el campo, es necesaria una registración. Sí o sí, pero para eso tenés que poner un personal idóneo a cargo. Claro. Y esa es una política deportiva de Estado. Sí, es así, es doctor. Una política deportiva de Estado que requiere, por supuesto, un esquema, una diagramación, recursos humanos y recursos económicos. Es así. Doctora, te agradezco mucho tu tiempo, te felicito por la reflexión, porque a más de uno seguramente lo hizo pensar y por eso nos tomamos este atrevimiento de llamarte para hablar de esto. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Un abrazo, gracias. La doctora Soledad Vara, hablando de estos dos acontecimientos que marcaron el fin de semana, un atractivo duro, triste, la pérdida de una persona, el fallecimiento de un tipo que de pronto era idóneo en la materia, porque era instructor, porque sabía, porque conocía. Pero por ahí somos hasta cualquiera, somos soberbios en creer que nunca nos va a pasar a nada. Hay un montón de mensajes que están entrando. ¿Qué injerencia tiene en todo esto la imprudencia de las propias personas que van a hacer esas actividades? O sea, el hecho de saber y estar consciente que es algo de alto riesgo. Y la Federación de Motocross, que tanto saca chapa, Troncoso dice no lo vi absolutamente nada. Federación Fantasma, y el titular vivió y vive de eso que no existe. Es que acá no estaba en una competencia. Troncoso es quien arma una competencia, pero él no es el dueño de los circuitos, ni mucho menos.